dice, Señor, pidiendo que seamos saciados con el amor del cielo, pidiendo, Señor, que avives esta hambre y esa sed de ti, de ser saciados de tu gloria, de conocer tu santidad, Señor, de ser vitrinas donde tú puedas mostrarte a este mundo, Señor, que seamos vitrinas limpias para que la luz del Evangelio brille en todo su esplendor y nada lo opaque, nada lo estorbe, Dios. Señor, que tengamos, Señor, este hambre profundo por ti, Señor, cada día. Que sea nuestra hambre mayor que por cualquier otra cosa que podamos tener, Señor. Que nuestra devoción, Señor, siempre sea firme, hermosa, apasionada por ti, Señor. Padre, danos oídos de sabio para escuchar sabiduría. Concédenos esa lengua maravillosa de sabio que viene de tu boca, Señor, porque hemos entendido que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Así que por lo tanto, Señor, necesitamos comer este manjar precioso del pan que ha descendido del cielo para el bien de nuestras almas, Señor, y que por gracia tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Amén. Esta serie maravillosa de Saciados de Dios, que busca precisamente despertar esa pasión, avivar, vamos a ver un término más usado por los cristianos, ¿no? Por un sector de la iglesia, en nosotros, que siempre debemos tener ese fuego avivado. Y nos hemos dado cuenta a lo largo de esta serie, pues, que Dios se vale de diferentes cosas, de diferentes formas, de diferentes maneras, para que eso se avive, para que esa llama vuelva otra vez a resurgir, para que toda esta frialdad y toda esa superficialidad que a veces la iglesia manifiesta y que se autoengaña creyendo que está bien delante de Dios, pues desaparezca o se minimice lo más posible, para que esa devoción genuina, hermosa hacia nuestro Dios, pues sea lo que motive nuestro vivir en esta tierra. Y vamos a ver otro aspecto fundamental que es necesario, y es algo con lo que Dios está trabajando bastante en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tribulación que el mundo está viviendo, y que evidentemente pues la iglesia también lo padece, porque la iglesia está en el mundo, no forma parte del mundo, como lo dijo mi Señor Jesús cuando oró por todos nosotros de forma profética en Juan. Y él dijo: Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, que los guardes del maligno. Estamos en este mundo, por lo tanto vamos a padecer hasta cierto punto, si el Señor lo permita, las cosas que se viven en este mundo. Y el Señor me hablaba, me mostraba que si bien Él quiere que su pueblo tenga esa hambre, esa sed por Él, por su santidad, por su gloria, no podemos dejar por fuera el hecho de que es imposible tener un pueblo hambriento que está buscando ser saciado por el pan que descendió del cielo, teniendo ministros que no lo están tampoco. Hay una urgencia de Dios en esto, y hay un trabajo de Dios en estos últimos tiempos para con su pueblo, para ahora específicamente con aquellos que Él ha levantado para estar delante de su pueblo, para servir la mesa como buenos mesoneros que somos, porque así considero que somos simplemente mesoneros, porque a fin de cuentas el que prepara la comida, el dueño del restaurante es Dios. Nosotros simplemente somos mesoneros. Nosotros nos preparamos la comida que servimos a la mesa.Nosotros también disfrutamos de los manjares que el Señor nos sirve a la mesa también. Y Dios ha venido en un trato tremendo. He notado pues a lo largo de unos meses para acá, unas cuantas semanas o meses, cómo Dios ha venido en un trato con sus líderes, con sus pastores, con sus ancianos, con sus presbíteros, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, quizás es casualidad, este por aquí, aquel por allá, pero en Dios no hay casualidades. En Dios no hay casualidades.
Vamos a mirar a la luz de la palabra este tema. Vámonos a 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Ya conocemos un poco, pues, 1 Samuel 1, versículo 9. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente o la NTV para los que me siguen vía digital. No se preocupe, si usted tiene, pues, la versión que usted tenga, ya sea en físico, la puede leer, o en digital, la que le guste. Si no la conoce, pues, muy buena esta versión. El contexto de esta generación de israelitas no era precisamente el mejor tampoco. Y ya pues en este punto Israel todavía no tenía rey, sino que era guiado y dirigido por Dios a través del profeta de turno. ¿Ok? Básicamente ese fue el diseño de Dios por muchos siglos, desde que Dios los saca de Egipto por medio de Moisés, y a través de Moisés Dios dirigía a su pueblo, los corregía, los enseñaba, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se mantuvo por mucho tiempo. Y aquí dice en el versículo 9: una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. ¿A dónde fue Ana a orar? Fue al templo, fue pues al sitio que en ese momento Dios dijo: yo me voy a manifestar aquí, mi presencia y mi gloria va a estar en este lugar, y esto para ustedes es una señal de que yo estoy con ustedes. Así que Ana fue al sitio a orar, Ana fue al templo, y ahí estaba el sacerdote Elí. Era el sacerdote y a la vez el profeta, por donde Dios le hablaba al pueblo, por donde Dios le dirigía al pueblo, por donde Dios se manifestaba al pueblo. Y dice acá que el sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre, junto a la entrada del tabernáculo. Yo sé que a lo mejor usted y yo hemos leído bastante esta historia, bastante conocida, la historia de cómo pues viene al mundo el profeta Samuel, uno de los últimos jueces, si se quiere tomar así, antes de la era monárquica del pueblo de Israel. Pero aquí me llamó poderosamente la atención que dice que el sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre. El Señor me mostraba aquí entonces que de igual manera como Elí estaba ya acostumbrado, ya tenía una costumbre religiosa, un esquema religioso establecido, y él no se salía de ese esquema. De la misma forma, mi Señor me mostraba que muchos de sus ministros, muchos pastores, ya están acostumbrados a un esquema, a un sistema, a una forma, y se sienten cómodos, se sienten agradados, se sienten bien bajo ese esquema dentro de la iglesia. Y como consecuencia de esta sensación de seguridad, de comodidad, de costumbre que han tenido muchos ministros, pues el hambre por Dios ha menguado. El hambre por Dios ha menguado. Y han empezado entonces a tener posturas menos radicales y frontales con cosas en las que Dios no se relaja. Yo le quiero recordar a toda la iglesia, y si usted lo quiere ver así, este es un mensaje más que, si bien es cierto, nos edifica a todos, porque toda la palabra de Dios es útil para todos, ¿sí? También es cierto que muchas veces Dios enfoca ciertos mensajes a grupos específicos. Lo vemos a lo largo de la Escritura cuando Dios le hablaba a los líderes de Israel, a los gobernantes de Israel, al pueblo de Israel en general, etc. Lo mismo ocurre dentro de la iglesia. Y yo diría que este mensaje va mucho más hacia el sector de los que están llamados a estar delante del pueblo del Señor. Y dice acá que Elí se acostumbró, tenía esa costumbre, y muchos están acostumbrados a un sistema, a una forma, y eso los hizo relajarse. Una de las características que identifica uno de los deberes de todo ministro del Evangelio es buscar representar a Dios lo más preciso posible en cuanto a su carácter. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que así como en Moisés la gloria de Dios se reflejaba tanto que él tenía que ponerse una tela delante del rostro para que la gente lo pudiese mirar y lo pudiese escuchar, de la misma forma, de esa forma alegórica, los ministros del Evangelio estamos llamados a representar a Dios en su carácter. Pero como Elí, como ya se
estaba relajando, estaba siendo tolerante, estaba pues teniendo actitudes y costumbres que a Dios no le estaban gustando. Pero vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 10: Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Ana con una profunda angustia. Sabemos muy bien que la Biblia no nos dice qué condición especial tenía Ana, porque la Biblia no es un informe médico. En estos casos muchas veces solo nos da un panorama general. Y solamente la Biblia nos registra que Ana no podía tener hijos. No sabemos por qué razón no podía tener hijos en lo natural, solo Dios lo sabe. Porque yo creo que ni ella lo sabía. Tomando en cuenta la medicina de la época, pues lo dudo. Pero el hecho es que ella sabía que ella no podía tener hijos. Y esa era una de las disputas que ella tenía con su marido, que también tenía otra esposa. Y la otra esposa le hacía bullying y se burlaba de ella. ¿Por qué? Porque en el contexto cultural de la época, el hecho de que una mujer no pudiera tener hijos era prácticamente una vergüenza, era una deshonra, era visto como una maldición. Ese era el estigma que cargaba Ana encima. Que no era simplemente una situación personal, familiar, sino que abarcaba ya el ámbito de su sociedad y cultural de la época. Así que era una posición dura la que tenía Ana que afrontar. Y precisamente Dios permitió la circunstancia. Dios permitió esto, que quién sabe qué condición médica Ana tenía, pero esta condición la motivó a orar con profunda angustia y a llorar amargamente delante del Señor. Muchas veces Dios va a permitir la vergüenza, Dios va a permitir circunstancias difíciles en nuestra vida, porque es precisamente esas circunstancias las que nos van a motivar y nos va a arrojar a los pies del Maestro para orar con profunda angustia y derramar nuestra alma en un llanto delante de su presencia. Difícilmente el Señor no mira este tipo de oraciones. No puedo dejar de mencionar a aquella mujer pecadora, como lo dice la Biblia, que mientras Jesús estaba en la casa, en una de las tantas casas en las que fue de visita y estaba predicando, dice que esta mujer entró en silencio, no quiso molestar a nadie, no quiso interrumpir mucho menos al Maestro, simplemente logró colarse hasta sus pies y dice que pasó todo el momento desde que entró hasta que Jesús se dirigió a ella, llorando, enjuagando sus pies en lágrimas, en un llanto profundo y secándolo con sus cabellos. No puedo dejar de mirar este paralelo hermoso que hay acá, porque hay que tener una angustia del alma, por la razón que sea. Aquí vemos que Ana, ya sabemos que tiene una petición delante de Dios. En el caso de la otra mujer, porque estaba movida por un profundo sentimiento de agradecimiento hacia Dios, porque dice la Escritura que era una pecadora. Pero en ambos casos, Jesús atendió la humillación del alma derramada delante de sus pies. Así que Ana representa acá a esta generación en la que nos ha tocado vivir y en la que estamos buscando generar un fruto de justicia, un fruto de gloria para nuestro Señor, y que se nos hace difícil, que nos hace complicado el sistema en el que vivimos, que se nos burla, que el sistema se nos viene encima. Y aquí no estoy hablando del sistema precisamente del mundo. El mundo siempre se va a burlar de los cristianos. Estoy hablando precisamente del sistema que está dentro de las iglesias, ese sistema cómodo, sabroso, que brinda una falsa seguridad espiritual y nos brinda un falso positivismo evangélico muchas veces. Es ese sistema que nos oprime, que nos hace sentir incómodos. Y uno dice, pero ¿por qué pasa esto dentro de la iglesia? El Señor lo permite. Y lo permite con esta intención: que aquellos que Dios ha puesto su gracia, que aquellos que Dios va a levantar para su gloria, se derramen en profunda angustia delante de sus pies. E hizo el siguiente voto. Hizo un voto durante su oración. No nos dice cuánto tiempo estuvo orando. Ninguna versión nos da esa información.
oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, yo no te estoy pidiendo que me des 10, 5, 15, 20, que me des para montar una guardería evangélica, yo no te estoy diciendo que me des los 5 ministerios, yo solo quiero que me des uno, no me interesa si es mujer, si es hombre, pero aunque me des uno solo, entonces te lo devolveré. ¿Cómo te lo voy a devolver? Él va a ser tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Ana dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a poner bajo el voto nazareno. El mismo voto que tuvo Jesús, cabello largo y entre otras cualidades, el mismo voto que también tenía Sansón. ¿Ok? Así que Samuel también tenía este voto puesto por su madre en esta promesa que le había hecho. Es decir, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar para tu servicio. Yo te lo voy a devolver. Por eso es que Ana dice, te lo voy a devolver de esa forma. O sea, tú me lo das y yo lo voy a entregar 100% a tu servicio. Lo voy a dedicar a ti, Señor. Pero aquí está pasando algo interesante. Que mientras Ana oraba al Señor, dice acá que el sacerdote que estaba acostumbrado a sentarse en la puerta del tabernáculo, que estaba cómodo en el sistema, que se había relajado, que estaba seguro, religiosamente hablando, dentro de su estructura denominacional a lo mejor, Elí la observaba. Recuerden, no sabemos cuánto tiempo duró Ana orando. Así que usted puede decir que Elí la empezó a observar, puso su atención al principio, la puso, ya tenía rato orando, la puso al final. Es válido, pero estoy seguro que Ana no tenía 2 minutos orando. Y dice aquí que la observaba y la veía mover los labios. Pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. A mí lo que me llama la atención de esto no es que precisamente Elí haya pensado que esta mujer estaba ebria. A mí lo que me llama poderosamente la atención de este pasaje es que el mismo escritor de la Biblia nos dice que número 1, Ana estaba llorando. Número 2, no eran lágrimas de cocodrilo, no era que tenía los ojos aguados y se le salió una lágrima. Nos está diciendo que esta mujer estaba en llanto, llorando. Profundamente un llanto. Y ya por el simple hecho de estar bajo esta condición, automáticamente nos debe llevar a pensar, wow, algo está pasando con esta mujer para que esta mujer venga al templo a orar de esta forma. Pero no es posible que Elí no se haya dado cuenta de esto, de algo tan evidente, y haya dicho que esta mujer estaba ebria. Esta es una de las consecuencias precisamente de la que tenemos hoy día muchos liderazgos dentro de la iglesia, de que no son capaces de notar lo que es evidente delante de sus ojos, porque la ceguera espiritual, debido a la superficialidad, debido a las costumbres, al relajo espiritual, a la decadencia espiritual en la que muchos están sumergidos, no les deja ver ni siquiera lo más evidente que tienen delante de sus ojos. ¿Cómo es posible que Elí no se haya dado cuenta que esta mujer no estaba borracha, sino que esta mujer tenía un profundo pesar en sí y que estaba llorando amargamente? Es que la descripción de esta versión, por eso yo se la quise leer, porque te brinda un cuadro para tú imaginarte la situación que estaba pasando Ana. Ya la sabemos, porque la misma Biblia nos lo dice, pero nos permite ver lo profundo, lo grande de esta problemática que Ana tenía. Y Elí no se dio cuenta de que esta mujer estaba pasando por algo fuerte para que llorara de esa forma. Digo más bien que estaba borracha. Esto nos habla entonces de que hay una generación de líderes, que hay una generación de ministros que están delante de su pueblo, que están dentro de las puertas del tabernáculo, de la iglesia, como dice acá, que debido a la costumbre del tradicionalismo, de sus posturas denominacionales, de la decadencia espiritual y moral, de la frialdad, de la superficialidad con la que tienen, que hasta han perdido la sensibilidad humana y la capacidad de discernir hasta lo más obvio delante de sus ojos. Y no son capaces así entonces de ministrar, de dar ese apoyo espiritual, de darle esa ayuda espiritual a aquellos que lo necesitan, porque están muy cómodos. Tremendo esto. Y así hay muchos hoy día en esta generación. Así hay muchos que mientras hay otro sector de la iglesia, hay un buen número de personas que está clamando a lo largo y ancho de toda la iglesia que el Señor tiene. Los líderes
no están discerniendo y no están entendiendo lo que está ocurriendo. No son capaces de darse cuenta de lo que significa el clamor que el pueblo está levantando delante de Dios, aunque es algo tan evidente. Así está la generación de Elí. Hay buena parte que es la generación de Elí en estos tiempos, porque ya no están siendo saciados por Dios, ya no tienen esa hambre, ¿no? Han perdido esa sensibilidad y con mucha más razón el discernimiento. Y qué tremendo que este hombre entonces le dice, pero como no había ningún sonido, pensó que estaba ebria. Tienes que venir borracha, le reclamó. Abandona el vino. Fíjese que entonces Elí, debido a su mal discernimiento o a su juicio errado, dio una recomendación equivocada, dio un exhorto equivocado, dio un llamado de atención donde no aplicaba. Esto es otra de las consecuencias que está pasando hoy día con muchos ministros que están bajo esta condición, que entonces están haciéndole llamado de atención, están golpeando a la grey, están dando consejos que no son sabios, que no son prudentes, que no edifican, que no traen bálsamo al alma de las personas. Yo estoy seguro que a lo mejor Ana sabía que Elí le iba a decir algo, era obvio. Primero la tuvo que haber visto entrar por el templo, porque se sentó allí. Y segundo, sabía que le iba a escuchar. Pero lo que a lo mejor, Ana nunca se imaginó que le iban a decir que estaba borracha. Imagínese. Ahora aquí Ana, ¿cómo usted me va a decir que yo estoy borracha? Yo no estoy borracha. Y básicamente eso fue lo que le respondió Ana. Oh no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte. No, discúlpeme, pero yo no he bebido, no estoy ebria, no puedo estar ebria si ni siquiera he bebido vino. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Usted está desanimado, usted está triste, usted está achicopalado. Lo mejor que usted puede hacer es derramar delante de Dios su corazón. Si usted va a llorar, llore delante de los pies del Señor. Si usted está afligido, acongojado, disminuido anímicamente, láncese a los pies del Maestro, refúgiese delante del Maestro. Es lo mejor que usted puede hacer. Derrame su corazón, como lo dice aquí, ante el Señor. No piense que soy una mujer perversa. O sea, ahora Ana le tiene que aclarar, no solamente lo he bebido, sino que le doy claro que yo no soy una mujer de mala vida. Yo no soy una mujer de la calle, yo no ando no tengo ese tipo de vida, así que tampoco piense eso. Pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Lo que estoy es orando, derramando mi corazón, derramando mi alma en profunda angustia delante de mi Señor. Eso es lo que he estado haciendo. La misma generación de la iglesia que ahora está clamando, que está orando porque está en una profunda angustia y esto está desarrollándole un hambre, una pasión por Dios para ser saciado de Dios de alguna forma, le está respondiendo a esta generación negligente, acostumbrada, suavizada de ministros, para que entienda de alguna forma lo que está pasando. En ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Esto era lo que debió haber respondido Elí al principio, no ahorita. Pero como había perdido la sensibilidad y la capacidad de discernir espiritualmente lo que estaba pasando en el pueblo, entonces, después que se le aclara esto, es que él responde como debió haber respondido. Ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Así que si usted, por muy grande y por muy profundo que sea el dolor o la angustia o la necesidad espiritual que usted tenga, usted no debe de dejar de orar hasta que esa angustia, esa tristeza, esa profundidad del alma que usted tenga, no se vaya de usted. Aquí está un ejemplo poderosísimo. Muy grande es tu dolor, muy grande tiene que ser tu oración. Muy grande es tu angustia, muy grande tiene que ser tu clamor. Ahí está.
Ahí vas a saber cuánto tienes que orar y cómo vas a tener que orar, dependiendo hasta de lo que, en la condición en la que te encuentras. Y aquí dice pues que Ana derramó su corazón delante de Dios, le dio una petición y recibió pues de la generación que la liderizaba en el templo un mal juicio, y luego de haberle explicado, es que recibió lo que debió haber recibido al principio. Ya usted sabe lo que ocurrió después de un tiempo. Ana recibe la bendición de Dios, Dios la escuchó, Ana sale embarazada de Samuel, y pues ella tenía que cumplir con su voto, como lo vimos. Ahora bien, en el capítulo 2, primera de Samuel, sigo con la misma versión, la NTV, vamos al versículo 12. Pero del 1 al 11, usted puede leer con calma luego, en casa, con su familia, si usted quiere, para seguir conversando, para seguir deshilachando este mensaje. Usted se puede dar cuenta que cuando Ana lleva al niño al templo para ser dedicado, Ana hace otra oración. Y esta oración es muy distinta a la primera que había hecho en el templo. Mientras que la primera era de angustia y de profundo dolor y pesar, porque estaba buscando ser saciada de Dios, a tal punto que lo logró. Porque dice que no hubo más tristeza en ella, no hubo más entonces aflicción de alma, no hubo más inquietud mental sobre este tema. Ella derramó su corazón delante de Dios. Dice entonces que la tristeza fue abandonada, pero aquí tenemos algo espiritualmente hablando muy interesante, que no hay un lugar vacío. Algo está lleno de algo positivo o de algo de negativo. En el caso del ser humano, o está lleno de pecado, o está lleno de santidad. O está lleno de salvación, o está lleno de condenación. O está lleno de Dios, o está lleno del ego o del diablo mismo, si está poseído, evidentemente. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que si la Biblia nos dice que Ana ya no estuvo más triste, es porque entonces esa angustia, ese dolor, esa preocupación, esa tristeza por la carga que tenía, fue quitada, pero ella fue llena, ella fue saciada de Dios, ella fue saciada de la paz de Dios, ella fue saciada del gozo de Dios, ella fue saciada de Dios mismo. Y esto le permitió irse, y lo interesante es que el texto luego, como lo vimos, no nos dice cuánto tiempo pasó con exactitud para que ella saliera embarazada. No dice que Dios vino un ángel o que Dios se le apareció y le dio la respuesta a su petición. Ella se fue en confianza segura, en fe de que Dios la había escuchado. Y ya sabemos lo que ocurrió, Ana salió embarazada. Y luego en el capítulo 2, ella vuelve al templo a cumplir con su pacto, con su voto de entregar a Samuel, de devolvérselo, como ella misma dijo. Y hace una oración en los primeros 11 versículos, ahora de alabanza, como lo dice esta versión, oración de alabanza de Ana, dice. Y dice, fíjese cómo comienza en el versículo 1. Mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Usted puede leer todos los versículos y es una oración hermosa de alabanza, como precisamente lo dice, de gloria y de honra. Pero tan solo el primer verso confirma precisamente que Ana fue saciada por Dios. Fue llena de Dios a tal punto que dice que tenía un corazón lleno de gozo, de alegría, dice esta versión, y de fortaleza espiritual. Ya no estaba derrumbada, ya no estaba afligida. Pero esto fue producto, lo más tremendo y lo más hermoso es que esto fue producto de una sola oración que esta mujer hizo. Una sola. Pero lo hizo de una forma que muchas veces usted y yo no lo hemos hecho. Y por eso no hemos tenido el mismo resultado que ha tenido Ana cuando ora. Porque muchas veces vamos a la oración sabiendo que tenemos un dolor en el corazón, pero no llevamos el corazón a la oración, a pesar de que estamos orando por el dolor que tenemos en el corazón. Y Ana sí lo hizo, y Ana vio el resultado. Tuvo una fortaleza espiritual. Fue saciada de Dios, fue saciada del gozo del Señor. Y ella dice, ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Claro, cuando ella dice estas palabras eran sus detractores, los burladores, empezando por la otra esposa de su marido, que se burlaba de ella. Era su enemiga porque la martirizaba cada vez que podía.
Y ella luego exalta la santidad de Dios y todo esto. Por eso le digo, léanlo con detenimiento luego, esa otra oración de Ana. Y dice, bueno, en el versículo 11, que regresó a su casa Elcana sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Fíjese. Ahora leemos, vamos a empezar desde el versículo 12. Ahora bien, los hijos de Elí, escuchen cómo lo dice esta versión, eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Más clarito imposible. Palabras que usted y yo podemos entender perfectamente hablando. Por eso les dije, yo quiero leer esta versión y me voy a quedar con esta versión porque de verdad que el lenguaje que usa es bastante claro para nuestro tiempo. Lo repito, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Esto es tremendo porque yo le voy a recordar que los únicos que podían ser sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o en el templo del Señor, o sea, en las carpas o en la estructura que hizo Salomón, era, según la ley que Dios le dio a Moisés en la ley mosaica, eran los de la tribu de Leví. Eran los únicos porque Dios así lo instituyó, así que todo ese linaje estaba consagrado para ese trabajo. Y lo tremendo es que entonces a los varones, a los hombres, que eran precisamente los que eran tomados para el sacerdocio, ya de niños, empezaban a ser formados para tal labor porque ya los padres sabían que a eso se iban a dedicar el resto de su vida. O sea, el plan familiar era dedicarlos y formarlos en el temor al Señor, en conocer al Señor para la labor que iban a tener que hacer cuando estuviesen grandes. Fíjese, estaba más fácil el trabajo porque ya ellos sabían lo que tenían que hacer con sus hijos. A diferencia de los cristianos que muchas veces no saben cuál es el plan de Dios para con sus hijos, entonces duran tiempo orando, averiguando esto por aquí, por allá, que el Señor dé una respuesta, miran los dones del muchacho, miran las inclinaciones, etc. Pero ellos la tenían más fácil. Todo varón de la tribu de Leví ya está dedicado al sacerdocio. Listo, ya yo sé en qué me tengo que enfocar. Los padres la tenían fácil en ese aspecto, porque ya podían enfocarse en esto. Pero aquí me dice el relato que los hijos de Elí, estos sacerdotes también de la tribu como él, solo que en ese momento, digámoslo así, el sumo sacerdote de la época era Elí, eran unos sinvergüenza. La Reina Valera dice que eran unos impíos. Y estamos hablando que eran niños que tenían vidas consagradas a Dios. Esto es interesante porque lo mismo ocurre hoy día. No, esos son los hijos de los pastores, esa es la hija del pastor, ese es el hijo del pastor. Pero hay una realidad. Lo que realmente son unos sinvergüenzas que no tienen temor de Dios, o como lo dice la Reina Valera, son unos impíos. Son hijos, pero pastor, son los hijos del pastor. Así que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Aquí dice que eran los hijos de Elí, eran unos sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque esta es otra consecuencia de una generación de liderazgo y de ministros que se han acostumbrados, como lo vimos en el capítulo anterior, a sentarse a las puertas del tabernáculo. Y han relajado y ya no están cumpliendo con la principal determinación que tienen, que es mostrar la indignación o reflejar el carácter de Dios hacia con el pueblo de la misma forma como Dios lo refleja. Ese es el detalle. Que no solamente era ciego, fue ciego en su discernimiento para con Ana, para con una oveja de su rebaño, para con una más del pueblo que necesitaba realmente asistencia, sino que de la misma forma lo hace con sus propios hijos. Lo mismo ocurre entonces que gracias a esta actitud y a esta costumbre, los pastores entonces empiezan a tener con sus, entre comillas, hijos espirituales también, una actitud relajada, superficial, blanda, hacia con el pecado. Yo conversaba con una persona entre semanas sobre una actitud que tiene que ver mucho con este mensaje precisamente, casualmente, ¿no? Yo le decía, porque estamos hablando de una situación muy parecida a esta que estaba aquí, yo le decía a esta persona, pero si esta persona, si este ministro no es capaz de tener mano dura con un familiar de él que también es cristiano, ¿cómo vamos a esperar que lo sea con alguien que ni siquiera es su familia? Eso es algo de sentido común.
Pero es precisamente porque este pastor, este ministro del Evangelio, está acostumbrado ya, está acomodado bajo su sistema esquemático religioso denominacional, entre otras cosas más, para no entrar en detalles, sino solamente nombrar esto que es importante. Y esta es la alta demanda que tiene entonces Dios y el juicio que tiene Dios para con esta generación de ministros que son como Elí, que no están saciados de Dios, porque ya están acostumbrados, entonces están relajados. Escucha lo que dice: que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar a Dios. Mire la negligencia, la sinvergüenzura, como lo dice esta versión, y el cinismo, mejor dicho, la hipocresía espiritual de estos dos seres. Aquí no dice que los sacerdotes podían consumir la carne que les diera la gana del sacrificio. La ley en Levítico y Deuteronomio nos relata que era una parte de lo sacrificado, Dios se lo detalló, que era consumida por los sacerdotes. Porque Dios, pues, como tenía esta gente tan consagrada que ellos no podían ni siquiera ser campesinos, no podían ni siquiera tener un campito para ellos cultivarlo, no podían hacerlo. Ellos tenían que estar exclusivamente trabajando las 24 horas en el templo. Por eso que cuando Josué es levantado, luego que Moisés muere, para entregarle la tierra a los israelitas, Dios le ordena a Josué que luego de que expulsó a la mayoría de los gigantes, porque no los lograron expulsar a todos, a la mayoría, y tomaron dominio y control de la tierra, le dijo: le vas a dar esta porción a tus hermanos levitas. Porque es que los levitas no pueden ni siquiera pelear en la guerra, o sea, no pueden hacer más nada sino estar dedicados al templo, a la ley de Moisés y a todo lo relacionado a eso. Y Dios le da esa orden a Josué y Josué cumple en la repartición de la tierra para los... esa era la herencia de la tribu de Leví. Fíjese que ni siquiera eso podían hacer. Y aquí estos sinvergüenza, como lo dice la palabra, ellos, ¿por qué agarraban un tridente de 3 dientes grandes? Para agarrar lo mejor y la mayor cantidad posible para ellos, sabiendo que esa ofrenda era para Dios. Miren el nivel de sinvergüenzura en la que estos, como lo dice la Reina Valera, estos impíos, eran sacerdotes, ojo, pero eran impíos y no tenían temor de Dios. Pero ¿por qué ellos tenían esta actitud tan descaradamente impía? ¿Por qué? ¿Dónde está la causa? La causa está en Elí, que precisamente por ser un ministro acostumbrado a sentarse cómodo, ya se había relajado espiritualmente y ni siquiera ya tenía la capacidad de discernir la magnitud del pecado y de la impiedad de su propia familia, que también eran sacerdotes del templo, de paso. Y entonces los dejaba. Esto era algo que Elí conocía, esto no era algo que Elí desconocía. Por eso que la mundanalidad se ha metido a la iglesia, por eso que la iglesia está abrazando filosofías del mundo y la está mezclando con la doctrina para tener un sincretismo, y de eso lo están vendiendo desde los púlpitos. De eso lo están vendiendo en los púlpitos. Por eso que estamos viendo posturas terribles que uno dice, pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Por qué esta iglesia está haciendo esto? ¿Por qué aquel pastor está enseñando lo otro? Porque estamos teniendo sacerdotes, ministros como Elí, que no están saciados de Dios, no les importa ser sacerdote de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si el sacerdote se empieza a saciar de Dios, el sacerdocio no va a permitir este tipo de cosas dentro de la iglesia. Pero vamos a seguir leyendo. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Miren el nivel de organización corrupta espiritual a la que esta gente llegó a estar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asar. Eso no lo decía la ley. La ley decía que todo el sacrificio debía ser puesto en ofrenda y luego de que se cocinara todo, la
que le tocaba tenía que ser retirada para el consumo de los levitas. Pero estos impíos, estos sinvergüenza, llegaban antes, organizaban todo, mire la corruptela tan terrible que había, y apartaban la carne cruda para hacerse su barbecue, su barbacoa, su parrillita luego, según su gusto. Y fíjese, aquí lo vemos en el versículo 16. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía: no, dame la hora o la tomaré por la fuerza. ¿Por qué le responden eso? Porque eso era lo que la ley de Dios mandaba. O sea, tú puedes tomar la carne, es más, ellos le decían: toma lo que te dé la gana, pero deja que primero se queme como ofrenda a Dios y luego vas tú y tomas lo que tú quieras. Pero este sirviente era tan descarado porque estaba bajo el respaldo de estos impíos que le decía: no, o la tomo ahorita o la tomo por la fuerza. Imagínense el nivel de cinismo y de descaro tan tremendo que tenía esta gente. Lo mismo vemos hoy día. ¿Por qué entonces ciertos líderes, por qué ciertas figuras dentro de muchas iglesias, organizaciones, denominaciones ministeriales tienen ciertas actitudes tan evidentes y tan claras hasta para los nuevos creyentes y se asombran de que no son corregidos? No es porque no sepan las cabezas de esos ministros, es que lo saben, pero como están acostumbrados ya a lo sabroso, que están cegados espiritualmente hablando, que han ablandado y ya no están representando el pesar de Dios, no están manifestando el carácter de Dios según Dios exige, y por eso ocurren estas cosas. Vamos al versículo 22 de 1 Samuel 2, versículo 22. Ahora bien, Elí era muy viejo, escuchen, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Lo dice clarito, es decir, a Elí esto no le da sorpresa. Elí dice que estaba consciente, es decir, sabía absolutamente toda la impiedad que los sinvergüenzas de sus hijos y también sacerdotes hacían. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del templo, otro pecado más añadido a estos impíos. No solamente profanaban la ofrenda del Señor y hacían con ella lo que les daba la gana, y de esa forma afectaban al pueblo de Israel, sino que encima de eso eran unos fornicarios. Eran unos promiscuos sexuales. Imagínense el currículo espiritual de estos impíos, como lo dice la Reina Valera, de estos sinvergüenzas, como lo dice esta. Y eran líderes de su pueblo, porque eran sacerdotes. Hoy día pasa lo mismo dentro de la iglesia. El pecado sexual cabalga por la llanura de la iglesia y no hay realmente alguien que lo frene. Uno dice: pero ¿por qué los pastores no hacen nada? ¿Por qué si este líder es hermano de Sutanejo, es cuñado del pastor, es sobrino de la esposa del pastor? ¿Por qué no hacen nada? Si esto lo sabe hasta el alcalde de la ciudad, lo sabe. ¿No es posible que ellos no lo sepan? No, sí lo saben. Sí lo saben. Pero precisamente por la condición en la que está esta generación de sacerdotes como Elí, es que estas cosas son permitidas dentro de la iglesia. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Y usted dirá: bueno, pastor, pero la Biblia dice que este hombre pues sí hizo algo contra sus hijos. Pero ¿a usted le parece que la magnitud de la impiedad y de la perversión y de la sinvergüenzura de estos hombres ameritaba una respuesta tan blandengue? ¿Ameritaba una respuesta tan suave? ¿Ameritaba simplemente mandarles un WhatsApp? Porque básicamente eso fue lo que hizo Elí. ¿A usted le parece que esa era la actitud más idónea para tratar con semejante pecado? Y era tanto así la desconexión que ya esta generación de Elí tiene con Dios, que ni siquiera han podido discernir que van a ser juzgados, que van a ser disciplinados por Dios. Y eso es típico, porque cuando alguien viene de parte de Dios a decirle que precisamente Dios los va a disciplinar por esta actitud negligente, no, ese mensaje no es de Dios. Ese es un fanático religioso que vino por ahí con mensajes de condenación y de juicio.
Porque aquí dice que Elí no se dio cuenta. No se suponía que este era el hombre de Dios de su momento. No se suponía que este hombre tenía que escuchar a Dios. No se suponía que este hombre era precisamente el que tenía que reflejar el carácter de Dios hacia con el pueblo. Pero estaba, fíjese, la desconexión, el Estado por su costumbre, por su tradicionalismo, que hasta ni siquiera pudo discernir que sus hijos y sacerdotes iban a ser juzgados por Dios de una forma muy dura. Si lo hubiese sabido, estas palabras que aquí aparecen reflejadas no hubiesen sido tan suaves, ni siquiera, hubiesen sido duras. Versículo 27. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Fíjese lo interesante de esto. No nos dice quién es este hombre, no nos dice de dónde salió, no nos da información alguna. Solo nos dice que era un hombre de Dios que vino a Elí. Es tanto el nivel en el que se encuentra la generación actual de pastores que entonces Dios levanta a alguien que está en el anonimato, que no es conocido pero ni siquiera por la familia de esa persona, como hombre o mujer de Dios. Y viene con un mensaje. Mira hasta dónde tiene que llegar Dios con esta generación de Elí. Y eso es precisamente lo que está haciendo. Porque han perdido esa gana de ser saciados por Dios. La han perdido totalmente. Y eso les ha hecho perder la brújula. Y les dio el siguiente mensaje del Señor. Yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote. Para que ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das, escuche esto, por qué le das más honor a tus hijos que a mí? ¡Wow! Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo de Israel. Aquí está la respuesta. ¿Por qué Elí era tan relajado con la actitud impía y sinvergüenza de sus hijos? Porque él también disfrutaba de la mejor carne que los hijos comían. ¿Es que ustedes creen que Elí no comía? ¿Por qué Dios entonces le está echando la culpa a Elí de que menospreciaba la ofrenda si los que lo hacen eran los hijos? Que yo sepa, Dios es justo, ¿no? Dios no te va a culpar de algo que tú no has hecho. Ese no es el Dios de la Biblia. Pues precisamente lo culpa porque al él permitir y comer de esto, está menospreciando las ofrendas. Hasta el propio temor de Dios que él le debía tener como sumo sacerdote está prácticamente desaparecido. No nos dice la Biblia que él era un impío, nos dice que los impíos eran los hijos. Pero es exactamente lo que ocurre con esta generación. Y por eso Elí se estaba saciando, era de la mejor de la carne y no del maná que descendió del cielo, no de la presencia de Dios, no de la santidad de Dios, no de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si él se empezaba a saciar, si él realmente reprendía a sus hijos y los trataba con la dureza que el pecado meritaba, él iba a dejar de comer la grosura y lo mejor de las ofrendas del pueblo. Porque aquí lo dice, mire, pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas que mi pueblo. Le está diciendo, tú comías de esa carne también que estos sinvergüenzas hacían. Tú también lo hacías. Pastor, pero Elí no fornicaba con las jovencitas del pueblo. Sí, es verdad, aquí no lo dice. Pero el pecado por el que fue juzgado él fue precisamente por la liviandad espiritual con la que trató el pecado, porque él también se beneficiaba de eso. Lo mismo tenemos con esta generación de Elí, están cómodos, están acostumbrados. No, pero pastor, es que usted sabe que si nosotros somos más fuertes con el mensaje, nos va a bajar la entrada de diezmo y ofrenda. La gente se nos va a ir, pastor, de la iglesia. Nos va a bajar la membresía y bueno, ya usted sabe cómo se maneja esto, pastor. No, yo estoy diciendo cosas que a lo mejor aquí usted no lo va a escuchar en otro lado. Y como entonces los pastores empiezan a hacer de su vida familiar, empiezan a organizarla en base a la cantidad de diezmo y ofrenda que entra al templo. Pero entonces si le baja eso, entonces el estilo de vida que llevan también va a bajar. Pero eso es lo que va a ocurrir si realmente el sacerdote hace lo que tiene que hacer. Pero como están comiendo de las ofrendas,
Dice aquí, pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo. La ley no decía eso. La ley no es que Dios mandaba al sacerdote a comer pellejo, eso no lo dice la ley. Los sacerdotes comían bien, comían buena comida, pero lo mejor de la carne era para Dios, no eran para el sacerdote. Aquí está el por qué Elí es juzgado. Y esa es precisamente la actitud que están teniendo muchos ministros hoy día, y por lo cual van a ser juzgados, y por lo cual Dios está levantando Samueles, y por lo cual Dios está levantando personas en el anonimato, para en su momento ponerlos en los puestos donde muchos van a ser quitados súbitamente, u otros ya están empezando a ser quitados, porque han dejado de saciarse de Dios y se están saciando con la grosura de las carnes que sacan de la iglesia. Y eso a Dios no le agrada. Versículo 30. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdote. Le está recordando lo que Dios le dijo a Moisés y Aarón. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirvan el sacerdocio. Miren cómo esta actitud despertó en Dios un aborrecimiento tremendo, una indignación santa de parte de Dios, a tal punto que le dijo: yo hice esta promesa sobre la tribu de Leví, y yo sé que tú eres de Leví, pero en tu linaje, en tu línea, la voy a quitar. Versículo 35, porque Dios le da una palabra dura al sacerdote Elí, dura, a través de una persona anónima. Dios levanta a este hombre y le manda esta palabra profética bastante dura a Elí. Y se la dio a Elí, fíjese, no se la dio a los sinvergüenzas de los hijos. Versículo 35. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo, con esta generación anónima de un nuevo sacerdocio que se está levantando. Esto no tiene nada que ver con edades. Dios está levantando personas de todas las edades, de todos los estratos sociales, de todos los lugares del mundo, porque es un nuevo sacerdocio. Un sacerdocio que está bajo el linaje y que cumple con esto, que es lo que Dios desea. Un sacerdocio que se sacia de Dios, que no se sacia de la grosura de las ofrendas que el pueblo trae. Dios está hastiado de esa actitud. Y por eso está quitando muchos. Por eso no se asuste, no se preocupe si usted se entera de divisiones dentro de iglesias locales, si usted se entera de pastores que caen en fornicación, que dejan el ministerio. No se preocupe, es Dios limpiando su iglesia, es Dios trayendo un orden santo, es Dios dignificando el sacerdocio que Él mismo constituyó. Entonces levantaré un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Se va a agradar en saciarse en Dios y en hacer su voluntad hasta las últimas consecuencias realmente. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdote para mis reyes ungidos. Esta promesa, tremendo lo que Dios está haciendo con este linaje de líderes que realmente se estén viendo saciados en Dios, que les sean fieles a Dios y que se ocupen es por agradar y establecer lo que Dios quiere y no saciarse ellos a costilla de Dios. Sacerdotes saciados de Dios, eso es lo que Dios está buscando. Sacerdotes saciados es lo que Dios está levantando de Dios. Personas anónimas, personas que se están formando a los pies de su presencia, que añoran su presencia, que se sacian de su gloria, así como lo hizo Samuel. Que Samuel fue criado en el altar. Samuel fue criado ahí cerquita del arca del pacto. Ahí dormía Samuel. Ahí empezó Samuel a conocer a Dios. Ahí empezó Samuel a ser fiel a Dios. Ahí empezó Samuel a ejercer su sacerdocio. Porque cuando empezó Dios a revelarse, él no conocía la voz de Dios. O sea, ¿pero quién me está llamando? ¿Será que es Elí el que me está llamando? Y esa fue básicamente la única enseñanza positiva que le dejó Elí a Samuel. Cuando vuelvas a escuchar esa voz, responde: he aquí, Señor, aquí estoy. Por lo menos ahí Elí recordó que hubo el discernimiento, que era Dios el que lo
estaba llamando y le instruyó en eso a la siguiente generación, a estos Samueles en este tiempo que se levantan con esta fidelidad a Dios. Y de verdad que Samuel fue un hombre fiel a Dios y que en contraste con Elí se nota, porque cuando la nación de Israel vino a Samuel y le dijo: queremos un rey como las demás naciones, queremos que nos gobierne, queremos a alguien a quien ver, a quien ponerle la corona. ¿Qué dice la palabra? Nos dice que lo primero que hizo Samuel fue entristecerse de la petición, se indignó de la petición del pueblo, y él fue a orar. Él le dijo al pueblo: bueno, yo voy a orar, vamos a ver qué nos dice Dios. Espérese, no le puedo dar una respuesta ahorita, no puedo estar aquí nombrando a nadie porque yo no sé lo que Dios vaya a querer hacer. Y él va y consulta con Dios, y delante de Dios básicamente él hace lo mismo que hizo su mamá. O sea, él se derramó su corazón delante de Dios. Señor, o sea, yo no puedo creer que esta gente esté pidiendo un rey. O sea, ¿qué le dijo Dios a Samuel? Tranquilo, ellos no te están menospreciando a ti, ellos me están menospreciando a mí. Pero sí le voy a dar un rey, pero dile lo que va a pasar cuando yo le dé un rey. Le va a poner impuestos, le va a quitar vacas, le va a quitar sus mujeres. O sea, dile, recuérdale eso. Pero yo quiero que tú estés tranquilo. Yo sé que a ti te indigna lo que está pasando, porque tú estás reflejando a mi Samuel, tú estás reflejando mi carácter, tú le estás demostrando a ellos cómo yo me siento, Samuel. Pero tranquilo, que la cosa no es contigo, no es personal. Es conmigo que ellos me están menospreciando. Es a mí, como rey, que me están menospreciando. Eso es, mira el contraste entre este Samuel y Elí. Elí no te reflejó esto, pero Samuel sí lo hizo. Totalmente. Y eso es lo que Dios quiere. Primera de Samuel 8. Primera de Samuel 8. Voy a leer para que usted vea. No estaba en mis notas, pero el Señor quiso añadirlo acá como para que usted vea el contraste. El versículo 6. Dice: Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Fíjese, Samuel se disgustó con esta petición. Y lo interesante también es que en el versículo 3 dice que Samuel envejeció y nombró a sus hijos como jueces de Israel. Pero los muchachos también tuvieron una actitud descarriada, pero por decisión personal. Porque fíjese que en ningún momento de la vida de Samuel Dios le recrimina a Samuel como le recriminó y le cuestionó a Elí sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque Samuel fue diligente para con sus hijos, y que la actitud que tuvieron sus hijos fue una decisión personal, ya consciente, rebelándose en contra de la enseñanza del padre. Fíjese la diferencia entre Samuel y Elí. Hasta en esto también se ve. Pero esto es lo que Dios quiere. Samuel se disgustó con esta petición, dice, se indignó. Y Dios se lo dijo: tranquilo, que a ti no te están rechazando, me están rechazando a mí como su rey. Pero dile lo que va a pasar, yo le voy a dar rey. Pero dile lo que va a ocurrir. Que no crean que todo es color de rosa con la monarquía. Dile lo que va a hacer la monarquía con ellos. Y así fue. Usted puede después leerlo con calma en casa. Pero eso es lo que Dios quiere. Ese es el exhorto, el llamado de atención a la generación de ministros que actualmente están en la iglesia y que se están preguntando, y a aquellos que están siendo llamados al ministerio, y a otros que se sienten anónimos de Dios, pero que están siendo saciados de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Esto es un llamado de atención, es una oportunidad también que Dios le está dando a otros para que corrijan, para que reflexionen, para que tomen decisiones a lo mejor que no son agradables dentro de la iglesia para muchos, pero sí son del agrado de Dios, que es lo más importante. Que eso a lo mejor le puede repercutir de cierta forma, pero aquí es donde se está Dios probando los corazones. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a agradar más? ¿Qué te importa más? Eso es lo que Dios está haciendo. Y este mensaje entonces es un mensaje de advertencia, de ánimo para otros, de consuelo para otros, de entendimiento para muchos de lo que Dios está haciendo. Buscando ministros, sacerdotes que se sacian con Él y que no lo sustituyen por saciarse con lo mejor de las ofrendas que trae el pueblo. Señor, gracias, porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú nos educas, tú nos edificas conforme a tu voluntad, Señor. Padre, tú nos llamas, tú nos zarandeas también,
quieres lo mejor para nuestras almas, quieres lo mejor para tu pueblo. Quieres que tengamos, Señor, este discernimiento, Señor Jesús, de ser saciados perennemente y completamente de ti, que realmente nuestro deseo máximo eres tú, Señor. Que tengamos este temor santo por tu iglesia y que hagamos las cosas para agradarte y que seamos fieles para ti, Señor Jesús. Que de igual manera podamos reflejar tu carácter, tu pesar, que podamos manifestarlo al pueblo, Señor, de forma íntegra, para de esta forma promover un temor santo hacia tu nombre, hacia tu palabra, Señor Jesús, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Padre, yo te pido que tengas misericordia de aquellos, Señor, a los cuales tú pues vas a venir en disciplina. Señor, que tú puedas tener misericordia de ellos, que ellos puedan venir en el arrepentimiento, y aquellos pues que están cegados, que no disciernen, Señor, pues que se cumpla tu santa y bendita voluntad en su vida, Señor. Padre, bendice a tus hijos, Señor. Bendícenos, Padre. Que entendamos, Dios, que es necesario que crezcamos en un temor profundo de tu santo y bendito nombre, Señor Jesús. Para ser sacerdotes fieles, real sacerdocio, Señor, pueblo santo adquirido por ti, como lo dice el apóstol Pedro, Señor. Porque a este sacerdote tú nos estás llamando. Este es el sacerdote que tú estás levantando en estos tiempos, Señor, saciado de ti. Gracias, Padre. Amén.